Zumba la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en Zumba la noticia. Soy Gustavo Alegret, hoy en lugar de Jesús Prado, y es un placer acompañarles el día en que vamos a enfocar nuestro lente en lo que sucede en Colombia. Estos son los hechos. El presidente Juan Manuel Santos puso un plazo de 4 meses para decidir si continúa o no con el proceso de paz, dependiendo de las acciones que realice el grupo terrorista de las FARC y el respeto que tengan con los acuerdos a los que llegaron este fin de semana sobre el cese de hostilidades. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Y este es el debate, mientras que unos apoyan la determinación de Santos, que a su parecer es un ultimátum para que de una vez por todas las FARC desistan de realizar actos terroristas y se comprometan de lleno con alcanzar la paz. Para otros, el anuncio del presidente es el comienzo de un cese al fuego bilateral velado que le permitirá a los terroristas fortalecerse militarmente gracias a las concesiones del gobierno. Nuestro lente también lo vamos a enfocar hoy en México. Estos son los hechos. Escándalo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Y este es el debate. Esta es la segunda vez que el Chapo Guzmán se fuga de una cárcel de máxima seguridad en México, por lo que la situación causa indignación en un sector de la sociedad que responsabiliza principalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto por permitir que la corrupción crezca hasta tal punto que se permite la fuga de uno de los criminales más peligrosos del mundo. Sin embargo, otras voces defienden la estructura del Estado y aseguran que el gobierno está realizando todas las acciones necesarias para llevar de vuelta a la cárcel a este jefe del cártel de Sinaloa. Así comenzamos hoy en Zumba la noticia. Bienvenidos. Empezamos este primer debate con la pregunta que hoy planteamos a nuestros televidentes y que les invitamos a contestar a ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Le genera confianza el anuncio del presidente Santos del plazo de 4 meses para acabar o continuar con el proceso de paz? Por primera vez en 3 años, el gobierno colombiano puso un plazo límite para decidir si continúa o no con el diálogo de paz que adelanta con el grupo terrorista de las FARC en La Habana. Tras una serie de acuerdos a los que han llegado este domingo, el presidente Juan Manuel Santos dio 4 meses para evaluar los resultados de la reducción de la intensidad del conflicto a la que se comprometió el grupo criminal. Ultimátum del presidente Juan Manuel Santos al grupo terrorista de las FARC. Tras los acuerdos este domingo en La Habana entre los negociadores del gobierno colombiano y la organización criminal para desescalar el conflicto armado, conseguir avances en las negociaciones y llegar a un cese bilateral de hostilidades, el mandatario de los colombianos puso un plazo límite para decidir si continúa o no adelante con el proceso de paz. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Las declaraciones de Santos surgen luego de que las partes acordaran trabajar en un proceso para rebajar las acciones en el conflicto y avanzar en el cese bilateral y definitivo. En particular, acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Por su parte, el Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares. Mientras los negociadores de las FARC hablan de tregua. Tiene hoy el pueblo colombiano la conquista específica de la tregua unilateral anunciada por las FARC-EP y los del gobierno colombiano de desescalamiento. Hemos comunicado conjuntamente
que se tomarán medidas para desescalar el conflicto. Estos son compromisos inseparables. Críticos del proceso de paz consideran que esta retórica solo significa el inicio de un cese bilateral velado, tras una fuerte ofensiva de las FARC que en los últimos 2 meses ha golpeado a las Fuerzas Armadas y a los civiles en el sur de Colombia. Los acuerdos se conocen también luego de que el presidente Santos anunciara cambios significativos en la cúpula militar, con el nombramiento de 3 comandantes de las fuerzas militares y ante la falta de respaldo al proceso de paz que para algunos analistas obligó al gobierno a cambiar de discurso en la necesidad de tener una solución rápida en las negociaciones. Este desescalamiento no es, repito, no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo. Los acuerdos además contarán con la verificación internacional a cargo de la ONU y UNASUR, siendo esta la primera vez que el bloque suramericano, impulsado por los gobiernos afines al llamado socialismo del siglo XXI, aparecen en la mesa de diálogo de La Habana. Para debatir este tema, saludo desde Bogotá, Colombia, a Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el Partido Verde, copresidenta de la Comisión de Paz. Aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN24 se encuentran a mi lado Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, y Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático. Gracias a los 3 por participar aquí en NTN24, en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. Me gustaría arrancar preguntándoles aquí en el estudio, ¿es creíble esta propuesta de 4 meses, señor Chamis? No sé si es creíble, tengo la misma pregunta. Genera, bueno, un cierto cronograma en un proceso que no tenía futuro en el sentido no estaba definido ese futuro. Por el otro lado, es una manera de reducir la incertidumbre. Tal vez queda la pregunta, ¿y qué pasaría después de esos 4 meses, al día siguiente de los 4 meses? ¿Cuáles son las hipótesis? Lo que he leído no hay respuesta a esa pregunta. Y finalmente, siempre me llama la atención que este ha sido un proceso de paz sin cese del fuego. Recién ahora ocurre el cese del fuego. Y no existen demasiados antecedentes de negociar la paz durante las hostilidades. Normalmente estos procesos de paz con grupos irregulares que han ocurrido en otros lugares del mundo, desde Irlanda, El Salvador y muchos otros lugares, han ocurrido sobre la premisa de un detenimiento de las hostilidades y en función de eso conversar. Lo que aquí ha ocurrido es que el proceso como tal se ha visto, yo diría, contaminado por la continuación de hostilidades, particularmente desde abril. Desde abril que esas hostilidades por parte de la FARC se han recrudecido. Entonces no está claro, a mi modo de ver, en qué sentido va, en qué dirección va el proceso, qué pasa después de los 4 meses, el día 4 meses más 1, el día 161, y 121, perdón, y si el cese de hostilidades se va a respetar o va a ocurrir más de lo que ocurrió hasta ahora, que inclusive han recrudecido. Señor Macías, usted es miembro del Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. ¿Es creíble la propuesta de 4 meses? A ver, los colombianos ya difícilmente creemos en el presidente Santos, pero además quiero recordar algo. Esta no es la primera vez que él habla de plazos. Cuando se inició este proceso, habló que este proceso era de meses, que inclusive habló de noviembre de 2012. Y llevamos ya casi 3 años y está hablando ahora de otra forma. ¿Qué dice él? Que 4 meses más para evaluar. ¿Evaluar qué? Uno no puede creer que el presidente de la República, después de casi 3 años de un proceso, tenga que evaluar o no tenga evaluado qué está ocurriendo en el país y qué está ocurriendo en La Habana. Pero dice, al final del proceso, de los 4 meses, voy a tomar una decisión si termino o sigo con el proceso. Entonces, yo diría, ¿qué ocurre si sigue con el proceso dentro de 4 meses? Pues sencillamente esto se va a prolongar indefinidamente y no sabemos para dónde va. Lo curioso aquí y lo preocupante para los colombianos es que las FARC desde un comienzo
han venido planteando algunas cosas que se han venido cumpliendo en la práctica. El gobierno dice que nada está negociado hasta que no esté firmado. Sin embargo, ellos hablan que no van a ir a la cárcel. Ellos dicen que no van a entregar las armas, sino a dejar las armas. Y dicen que no les pongan plazos, pero además están hablando desde un comienzo del cese bilateral que el gobierno negaba. Ahora el gobierno dice que va a entrar a negociar o que se puede negociar un cese bilateral, que sería lo peor que le puede ocurrir al país. Pero, respondiendo a su pregunta, es difícil creerle a un presidente que no le ha dicho la verdad al país durante este proceso que, repito, va a cumplir ya 3 años. En Bogotá, Colombia, Ángela María Robledo, que es representante a la Cámara por el Partido Verde. ¿Usted cree que hay credibilidad detrás del anuncio del presidente Juan Manuel Santos? Ahora, con 4 meses por delante, ¿se van a arreglar las cosas en La Habana? El desescalamiento fue una realidad durante los primeros 4 meses de este año, y a quienes creemos que lo que hay que proteger, primero que todo, es la vida y los bienes públicos, eso se devolvió en Colombia en un asomo de lo que sería el silencio de los fusiles. Desde ahí, por supuesto, para mí es creíble esta 6ª declaración de cese unilateral al fuego de las FARC y la tarea, de alguna manera, de reciprocidad que el gobierno ha anunciado en términos seguramente de disminuir los bombardeos que también tanto daño le causan al medio ambiente y en especial a la población civil, y también disminuir el hostigamiento. Cuando yo oigo al senador Macías y dice que Santos dice mentiras, yo recuerdo la promesa del presidente Álvaro Uribe, que durante los 8 años le prometió a Colombia someter a las FARC, someter a la ELN, y no alcanzó prácticamente a cumplir su tarea. Aquí nosotros le dimos 8 años, yo no, porque yo no voté por él, pero los colombianos le dieron 8 años de plazo a la guerra. Aquí lo que estamos pidiendo es un tiempo para la paz. Por supuesto que es exigible y hay mecanismos, nosotros lo hicimos como Frente Amplio para poder hacer seguimiento al cumplimiento del cese unilateral de las FARC en los territorios, pero también a lo que se ha prometido con el desescalamiento. Eso ya está inventado en el mundo, y cuando ustedes preguntan qué va a pasar después de estos 4 meses, hay que recordar que hay una comisión técnica que desde La Habana está trabajando, representada por generales de la República y comandantes de las FARC, que están trabajando, ojalá, las condiciones para el cese bilateral al fuego. Pero antes de darle la palabra al señor Macías por alusiones, me gustaría que nos aclarase, cuando usted habla de la credibilidad de este proceso, en el momento en el que estamos, y habla del silencio de los fusiles, solo hay que mirar atrás unas semanas para darse cuenta de que no ha habido un silencio, como usted dice. Solo hay que recordar la matanza de un grupo de militares aquí en Colombia, los atentados contra oleoductos, las constantes actividades del grupo terrorista. ¿A qué se refiere usted cuando dice el silencio de los fusiles? Le recuerdo que en enero, febrero, marzo y abril no hubo un solo ataque a bienes públicos. Le recuerdo que en esos 4 meses nos ahorramos 4.500 soldados y policías heridos. Le recuerdo que nos ahorramos cerca de 1.200 muertes en esos 4 meses. A eso me refiero con el silencio de los fusiles. Por supuesto que después del ataque y el asesinato de los soldados, que rechazamos contundentemente desde tantos lugares en Colombia, vino el ataque a 30 guerrilleros y el bombardeo a 30 guerrilleros muertos. A mí me duelen tanto los policías y los soldados muertos como los guerrilleros muertos en Colombia. Señor Macías. A ver, el presidente Uribe, que algunos desde el gobierno inclusive le llaman el presidente de la guerra, durante los 8 años de su administración se estaba logrando la paz con la política de seguridad democrática. Y ahora, curiosamente, al presidente que se hace llamar de la paz, regresó la guerra. Y yo quiero recordar, en esa famosa tregua que dicen las FARC o que anunciaron las FARC en diciembre pasado, a los 8 días ya habían asesinado un soldado profesional en el Caquetá, ya habían asaltado en 2 puestos de policía y del ejército en el departamento del Huila, uno en Vega Larga, otro en la vía Insato-Toropo-Payán, y así permanentemente, semanalmente había soldados y policías muertos, infortunadamente. Entonces, aquí lo que hay que pensar es, nosotros le hemos pedido al presidente de la República,
Hombre, haga un alto en el camino, suspende el proceso provisionalmente, póngale condiciones a la organización terrorista. Recuerdo que cuando el secuestro del general se paró el proceso durante unos días hasta que no lo liberaran. ¿Por qué hoy no lo pueden hacer? Pero hay gente que podría decir que el presidente, al poner 4 meses, está poniendo condiciones. ¿Usted no lo ve así? Ahí no hay ninguna condición. Simplemente que dentro de 4 meses va a evaluar. A mí, digo yo, mi suspicacia me dice, hombre, ¿qué va a pasar en estos 4 meses cuando estamos en vísperas de unas elecciones? Cuando estamos viendo un proceso que está fracasando, un proceso que está lleno de sangre. Entonces, ¿será que el presidente Santos suelta otra cortina de humo, le coloca un distractor al país para que diga, bueno, esperemos otros 4 meses a ver qué pasa mientras pasan las elecciones? Yo no quisiera pensar eso, pero mire la coincidencia.